Hola, bendiciones. Espero que se encuentren todos bien. Paso para dejar una pequeña enseñanza que en este día se encuentra en Juan 16 al 18 y dice así. Entonces ellos empezaron a perseguir a Jesús por hacer milagros los sábados. Pero Jesús le dijo, mi padre nunca deja de trabajar ni yo tampoco. Los jefes judíos se molestaron tanto que tuvieron aún más ganas de matar a Jesús. No lo querían porque además de sanar a los enfermos en día sábado, decía que Dios era su Padre y que por eso era igual a Dios. Acá en este versículo bíblico nos deja dos enseñanzas la palabra de Dios. En primer lugar, nos deja la enseñanza de que acá como los judíos no lo aceptaban a Jesús como su Señor y Salvador, porque en primer lugar, porque ellos decían que Él era un profeta. Ellos esperaban, hasta ahora esperan que venga el Salvador, pero ellos esperaban a otra persona, esperaban a un rey, esperaban algo más que a ellos los asombrara. Entonces ellos no aceptaban la humildad que tenía Jesús. ¿Cómo vino él? Él se humilló, se despojó de ser el Hijo de Dios y se hizo hombre, se humilló, vino así, normal, como nosotros. Entonces ellos, los sacerdotes judíos, ellos eran tan orgullosos, tan soberbios, porque ellos conocían, pero no la practicaban, conocían la palabra, la Torá, la conocían. Entonces ellos decían, no puede ser que esta persona sea el Hijo de Dios, así como vino. Entonces no lo querían. ¿Y qué nos enseña? En primer lugar, nos enseña que no tenemos que hacer nosotros diferencia de las personas por las apariencias, por lo cómo se viste, cómo habla, dónde vive, cómo se comporta. Nosotros tenemos que conocerla a las personas. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que amarlo al prójimo como a nosotros mismos. Tenemos que cumplir ese mandamiento. Bueno, esta palabra nos enseña eso, que no tenemos que hacer diferencia, porque al Señor le hicieron esa diferencia y hasta ahora ellos no lo aceptan a Jesús. Y si a Él, que es nuestro Señor y Salvador, lo criticaron, no lo aceptaron, nosotros no tenemos que ser igual que los sacerdotes judíos, nosotros tenemos que ser como los hijos de Dios que somos. Tenemos que amar al prójimo, aceptarlo como es. Y en segundo lugar, nos enseña, como dice acá la palabra, dice, pero Jesús le dijo, mi Padre nunca deja de trabajar, ni yo tampoco. ¿Qué nos enseña esta palabra? Que si Jesús era el Hijo de Dios y no dejó de trabajar nunca en la palabra de Dios, nosotros tampoco tenemos que dejar de predicar la palabra de Dios, porque ese es un mandamiento que el Señor le dio a los apóstoles y a nosotros también, porque nosotros somos hijos, Él nos adoptó como hijos y por lo tanto tenemos que ser imitadores de Jesús. Su palabra dice que nosotros tenemos que imitarlo a Jesús. ¿Y cómo lo vamos a imitar? Si él, siendo hijo de Dios, no dejó de trabajar porque dice que Dios trabaja todos los días, nosotros tenemos que todos los días predicar y llevar las buenas nuevas de salvación a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo. Tenemos que hablarle la palabra de Dios, no importando lo que nos digan. Tal vez digan, no, ya empezaste de nuevo, sos una cansadora, ¿por qué hablar? Déjame tranquila, no quiero escuchar. No nos importa, nosotros tenemos que ser hijos obedientes y hablar de la palabra porque es un mandamiento, es una orden que tenemos. Es una orden y la tenemos que cumplir como hijos obedientes que somos. Tenemos que llevar las buenas nuevas, ahora más que nunca, porque estamos en los últimos tiempos y el Señor quiere ganar almas para sanar y ganar esa alma para la vida eterna. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tenemos que hablar de la palabra y decir
que se arrepientan de todos los pecados que tengan y que acepten a Jesús como su Señor y único Salvador, único Salvador. Así van a poder recibir a Cristo en su corazón, arrepintiéndose de sus pecados y aceptarlo en el corazón como nuestro Señor y Salvador que es. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Predicándolo a la palabra, hablando de él, de ella, y hablando la verdad, hablando lo que dice la palabra de Dios, no una doctrina de hombre, no lo que dicen los hombres, lo que dice la palabra de Dios, ser obediente y hablar verdaderamente de la palabra de Dios. Así vamos a ser hijos obedientes y así vamos a ser imitadores de Jesús. Y así vamos a ser obedientes al Padre. Amén. Bueno, espero que esta hermosa palabra que Dios ha puesto para que la podamos leer, la podamos meditar y para que podamos entender qué quiere el Señor con nuestras vidas. Él quiere que nosotros tengamos una vida eterna. Y de la única forma es aceptándolo a Él como nuestro Señor y Salvador y también arrepentirnos de nuestros pecados. En el nombre de Jesús se la dejo a la palabra para que la mediten y ya nos veremos en el próximo videito. Que Dios los bendiga mucho y que sean prósperos en todo lo que hagan.